Buenas noches con todos, mi nombre es Cecia Pérez, nuevamente nos encontramos en nuestro espacio de entrevistas, en nuestro diario digital Plural, y hoy tenemos la presencia de una activista de los derechos humanos, la abogada Paulina Fachín, quien nos honra con su presencia, y vamos a hablar acerca de su testimonio en Venezuela y también de la coyuntura que se vive actualmente en nuestro país. ¿Cómo estás, Paulina? Adelante. Hola Cecia, buenas noches, muchas gracias. Un honor para mí compartir este programa en plural. Muchas gracias, primera vez que voy a estar en este canal y le deseo los mejores de los éxitos a este nuevo portal de noticias. Muy bien, Paulina. Nos gustaría escuchar, ¿no? ¿Cuál es tu testimonio de lo que viviste en Venezuela? A lo mejor antes de que se implante el gobierno chavista, ¿no? O esa transición que hubo de una Venezuela quizá relativamente democrática y con el gobierno chavista. ¿Cuál sería tu opinión al respecto? Bueno, Cecia, lo primero que tengo que decirte es que yo viví mi infancia en democracia, pero en el 98 se presentó una coyuntura donde el pueblo venezolano decidió votar por un señor que se llamaba Hugo Chávez. Y digo ellos, no me incluyo porque yo no tenía la edad para votar. Y esa generación, que fue la generación anterior a mí, que fueron mis padres o jóvenes también, que eran un poco mayor que yo y tenían el derecho a votar, nos embargaron la vida. O sea, yo empecé la universidad en el año 2000 y tuve que empezar a estudiar con mis profesores un nuevo texto constitucional porque nos cambiaron la constitución y mis profesores no sabían la constitución en aquel momento. Ahora es importante decir que en aquel momento, por ejemplo, había un gran descontento en la población donde no se sentía en esa coyuntura política que había en el momento, no se sentía representado ni por el candidato del chavismo, que era Hugo Chávez, que era un hombre que venía de dar un golpe de Estado en Venezuela, o de el segundo, que quedó de segundo, que era Enrique Salas Romer, que era la oposición a Chávez, ¿no? Y eso generó que los venezolanos, el 35% de los venezolanos en aquel entonces no acudieran al Hanford. Dejaron de ejercer su deber de votar, porque el voto es un derecho. Es el derecho más sagrado, creo yo, que Así es, tenemos en democracia, el derecho a decidir. correcto. Pero también es una responsabilidad ciudadana que uno tiene frente a su país, a su patria, a su gente, a su pueblo. Pues esa generación le embargó la vida a las generaciones posteriores, me incluyo, y por eso es que vemos una migración tan joven, también aquí en Perú, tú ves las caras de los venezolanos y el 98% es gente menor de 35 años, porque justamente esa es la generación que ha estado más golpeada y que prácticamente nunca hemos vivido en democracia. ¿Qué pasó en ese país? En mi país, bueno, en 1999 teníamos un salario mínimo, para que los trabajadores nos entiendan, de $376 mensuales. Era uno de los mejores salarios mínimos referenciales de América. Hoy en día, el salario de un trabajador en Venezuela es $2 mensuales. Y un kilo de carne te cuesta $3. Es decir, que todo el trabajo de un mes de un trabajador no te alcanza para comprar un kilo de carne. Entonces, esto se traduce en, esa crisis política se tradujo en una crisis humanitaria donde los venezolanos en promedio han alcanzado 20 kilos menos. Es decir, si usted pasaba 45 kilos, usted era una mujer que pesaba 45 kilos, hoy ya no existe, hoy ya murió. Es Claro, decir, así es. los pobres no están, murieron de desnutrición. Eso es el socialismo del siglo XXI.
Sí. Atraso, desnutrición, muerte, éxodo, violación de derechos humanos, pesos políticos, estatización de empresas, desempleo. Eso fue lo que se convirtió en Venezuela. Así es. Me imagino que en sus discursos o las banderas que él señalaba, Hugo Chávez, en ese entonces, antes de llegar a gobierno, eran pues el tema de la educación, el empleo, la salud, el reducir las brechas de desigualdad en los sectores, ¿no? Las clases económicas, que muy bien se conoce que también existía cierta crisis allá en Venezuela, ¿no? Digamos que eso no llegó a darse, o sea, lo que él decía en su discurso no se llegó a dar, fue totalmente lo contrario, ¿no? Y es por eso que ahora se ve pues la migración de bastantes venezolanos y sobre todo jóvenes, ¿no? Sabiendo que jóvenes pues entiendo que hay un porcentaje significativo que contribuye al desarrollo de un país, ¿no? Por ejemplo, aquí en el Perú existe cerca del 27% de la población total que son jóvenes. Este grupo etario es significativo para el desarrollo de nuestro país, ¿no? Entendiéndose que esa capacidad activa de población ha migrado a otros países, entonces Venezuela se ha visto pues mayor aún congelada en una crisis económica, ¿no? ¿Podrías ahí decirnos cuántos jóvenes, digamos, el porcentaje de población joven ha migrado a diferentes países y que con ello ha traído una reducción, digamos, en lo que es los niveles de crecimiento en el país de Venezuela, en este periodo que se ha ido instaurando del chavismo y ahora de Maduro, ¿no? Bueno, voy a hablarte del tema de la igualdad. Efectivamente, la propuesta política de Hugo Chávez era cerrar las brechas y las desigualdades sociales. Venezuela en la época de los 90 alcanzó a tener el porcentaje más alto de América del Sur de clase media, es decir, de profesionales preparados, es decir, que habían salido de la pobreza. La clase B, digamos, social, era muy amplia, era una plataforma muy amplia. Y esto Hugo Chávez lo igualó, efectivamente lo logró, pero hacia abajo. Hoy en día, de cada 10 venezolanos, 9 están calificados como pobreza y 6 venezolanos están calificados dentro de los rangos de extrema pobreza. Por eso es que vemos a profesionales, a empresarios vendiendo café en semáforos, saliendo de Venezuela caminando, muriendo a desnutrición porque no tienen para adquirir los alimentos, muriendo por carencia de medicinas. Efectivamente, Chávez igualó la brecha, pero no hacia lo esperado, que era más educación, más progreso, más profesionales, más jóvenes preparándose en las universidades, más científicos, un país con más capacidad, más infraestructura, todo lo contrario, nos quitó todo eso. Y la otra cosa muy importante es la educación, una cosa que tú dijiste es para mí en lo personal muy importante. Yo brego mucho porque haya inclusión en la educación para los jóvenes y para los niños y para todo aquel que se quiere educar, porque a veces hay personas pues que quieren continuar sus estudios así tengan 40, 50, 60 años, tienen derecho a hacerlo. Hubo un ministro de educación que yo jamás lo olvidaré. Y él declaró públicamente en un medio de comunicación, en una rueda de prensa, que dijo que a los niños no había que educarlos, porque si los educábamos se iban a convertir en opositores al régimen de Hugo Chávez. Entonces, esa es la verdadera psicología y la verdadera política de estos sistemas que se mal llaman socialistas y que Fidel Castro, alguna vez antes de morir, definió que el socialismo del siglo XXI no es otra cosa que el comunismo del siglo XXI. En Venezuela no hay socialismo, en Venezuela hay una dictadura terrorista con un sistema comunista que ha empujado, y ahora sí te hablo, de a más de 6 millones de venezolanos a salir de su país
por persecución política o por buscar una mejor calidad de vida. Y cuando hablo de calidad de vida, hablo de cosas mínimas, como el derecho a comer, el derecho a tomarse un vaso de agua. En Venezuela no hay agua, el sistema colapsó. Entonces es terrible ver a madres venezolanas, cosas han colapsado, ¿no? Jóvenes, sí, tomar de la mano a sus pequeños niños y caminar kilómetros de kilómetros, desde Caracas hasta Lima, simple y llanamente por buscar seguridad o por buscar un tratamiento para el asma. Cosas tan sencillas en Venezuela no se pueden tener. Y poder darle un futuro un poco mejor a sus hijos a pesar de la adversidad y lo difícil que pueden ser estos trayectos. Muchas personas mueren en estos trayectos. Tenemos venezolanos saliendo todas las semanas en pequeñas embarcaciones hacia Trinidad y Tobago. La semana pasada se consiguieron 12 cuerpos de venezolanos en el mar muertos. Lo consiguieron los pescadores de Trinidad y Tobago y tú dices, o sea, ¿qué nivel de desesperación puede tener una familia para que en su cabeza la única forma de sobrevivir sea treparse a una barcaza insegura y irse al mar para salvarle la vida a sus hijos de tanta falta de alimentación? Para hablar de los jóvenes de Venezuela, hay que salir de Venezuela. Hay que salir de las fronteras de Venezuela. Venezuela se ha convertido en un país viejo, donde lo mejor que puede hacer una madre en estos momentos por el futuro de sus hijos es sacarlo del país. Por miedo a que sea asesinado, por miedo a que muera por la desnutrición, por miedo a que no pueda desarrollarse como un ser humano lo merece, para que tenga algún tipo de oportunidad de vida. Aproximadamente el 90-92% del venezolano que está fuera del país es menor de 35 años y eso te deja mucho que decir. El mejor regalo que puede hacer una madre hoy en día cuando su hijo cumple 18 años es haber ahorrado lo suficiente para comprarle un pasaje de Venezuela a alguna de las fronteras y que ahí su hijo, encomendado a Dios y a la Virgen, porque no hay otra cosa que yo te pueda decir, empieza a caminar hacia una nueva vida, bien sea en Colombia, bien sea en Perú, en Ecuador y en Chile. Así es, Paulina, interesante la reflexión que hace sobre la realidad en que ha vivido Venezuela y los jóvenes, ¿no? Sin embargo, yo te quería preguntar, ¿no? Ya sé que tienes promedio de 9 años aquí en nuestro país, en Perú, y has visto de alguna otra manera, ¿no? ¿Cuál ha sido la evolución que ha venido teniendo la política en nuestro país y justamente ahora, ¿no? La coyuntura en que estamos viviendo. Por un lado tenemos un modelo económico, un modelo democrático que garantiza nuestro Estado de Derecho y por otro lado tenemos a un modelo un poco chavista, venezolano, un modelo económico cerrado, ¿no? ¿Qué opinión te merece el candidato Castillo cuando señala que Venezuela vive en una democracia, ¿no? Y aparte el plan de gobierno que él está pues en cada campaña, ¿no? Ese ideario que tiene diciendo cuál va a ser las expectativas si él llegara a la presidencia, ¿no? El modelo de gobierno que va a seguir. ¿Qué opinión te merece? En Venezuela no hay democracia. En Venezuela hay una dictadura terrorista que tiene presos políticos, que sacrifica al pueblo, entiéndase la palabra, sacrifica al pueblo a morir de hambre, a morir por la falta de medicinas, por la falta de electricidad y por la falta de agua. Y quiero hacer un énfasis muy fuerte en esto, porque yo tengo poco más de 10 años en el Perú y sé las brechas sociales que hay en el país. Sé que muchísimas provincias no tienen agua, luz o infraestructura. Es más, aquí mismo en Lima sucede, porque yo las he visitado. Y sé lo duro que es para muchas familias.
Pero en Venezuela, las barriadas, arriba, el cerro más alto de Caracas tenía agua y luz. La provincia más chiquita tenía agua y luz. O sea, habíamos alcanzado, digamos, un nivel donde las brechas, si bien habían brechas sociales, porque las democracias no son perfectas, eso hay que saberlo, pero tienen los mecanismos para mejorar, para crecer, para progresar, para que las brechas se cierren, para que los niños se desarrollen, para que los jóvenes puedan ir a las universidades. El comunismo lo que trae es desgracia, hambre, éxodo, muerte, hay que decirlo, violencia, censura a la libertad de expresión. Usted no va a poder hablar ni en su casa. Entonces, persecución. En Venezuela hemos tenido presos políticos por un Twitter, porque claro, al respecto, es social. O sea, llega un momento que el nivel de represión es tan grande que a usted, no es que cierran un medio de comunicación, no, van contra usted, contra cada persona, contra el derecho a opinión que tiene usted. Así es, Paulina. Al respecto, uno de los presos políticos no fue el líder demócrata Leopoldo López, que hace poco estuvo en nuestro país, ¿no? ¿Qué opinión tiene respecto a él sobre que está visitando diferentes países y esta vez ha venido también a esta visita en nuestro país y ha dado su testimonio sobre Venezuela, ¿no? ¿Qué opina respecto a este líder demócrata, ¿no? Bueno, la visita de Leopoldo López fue, creo que una visita apropiada, porque además de Leopoldo López haber sido uno de los presos políticos más emblemáticos de Venezuela, durante 7 años estuvo preso en una cárcel militar, en la cárcel militar de Ramo Verde. Él es un profesional economista, así que sabe muy bien del tema, las partes económicas negativas del comunismo, y adicionalmente es un gran líder político de nuestro país. En lo personal, para mí fue muy grato porque hemos elevado muchísimo la voz por su liberación, así como la liberación de tantos presos políticos que hoy en Venezuela, en estos momentos, son más de 400 mujeres y hombres presos políticos en las cárceles venezolanas. Y que los peruanos puedan escuchar a un hombre que ha luchado toda su vida, que ha sido perseguido, que su esposa ha sido perseguida, que su papá tuvo que pedir asilo en España por persecución, que es un preso de conciencia, porque así lo sentenció la Amnistía Internacional, que tenía garantías de las Naciones Unidas y que sin embargo seguía preso, y tuvo la valentía de mantenerse allí, con el mismo pensamiento de una mejor Venezuela. Y eso es lo que queremos los venezolanos, una mejor Venezuela y, por supuesto, el modelo del chavismo, el modelo del socialismo del siglo XXI, el modelo venezolano que hoy en día se está, que es el régimen venezolano, es el modelo que no debe seguir ningún país. Yo, en lo personal, Cecia, te lo digo, no se lo deseo ni a ningún país en el mundo. A ningún país en el mundo yo le desearía que viviera ni la mitad de lo que nos ha tocado vivir a los venezolanos. Ha sido demasiado dolor, ha sido demasiada la destrucción, ha sido demasiada la división del país. Los países tenemos que ser hermanos. O sea, tú no te puedes pelear con tu hermano, tú no te puedes pelear con tu vecino. Aquí todos son peruanos, todos son hermanos, todos son blanquirrojos. Claro, sí. Igual somos los venezolanos. A nosotros nos dividieron, nuestro corazón todo es tricolor. Y entonces esa división tan marcada, esa brecha es que no es una brecha, es un abismo entre usted es opositor y usted es del chavismo. Si usted no es del chavismo, usted no tiene derecho a comer, no tiene derecho a tener agua, no tiene derecho a comprar medicina. Entonces, eso es muy doloroso para un país. Sí, exacto, Paulina. Justamente, ¿no? A propósito de lo que señalabas sobre las divisiones, ¿no? Entre hermanos, países que somos, y aquí en el Perú, ¿qué está pasando sobre este candidato, el señor Castillo, ¿no? Que ha generado una suerte
una suerte, una división notoria en nuestro país con nosotros propios peruanos, ¿no? Por un lado, ricos y pobres, las clases, divisiones de clases, el tema de la violencia, el tema del machismo, que es notorio en su lenguaje, en todo su discurso y su narrativa que da en diferentes campañas en el interior del país. Y sin embargo, existe así peruanos que apoyan, dan su respaldo, incluso peruanos que son leídos, estudiosos, ¿no? Están dando su respaldo. ¿Qué le dirías, Paulina, tú con tu experiencia vivida en Venezuela, a las personas que están apoyando al señor Castillo con ese modelo y a los jóvenes o personas que aún están indecisos en su voto para este domingo 6 de junio? Que piensen el 7 de junio, que no piensen en el 6, que piensen que la democracia tiene las mejores alternativas para que un país pueda crecer y ser mejor. Que pensemos en que no podamos pelearnos entre nosotros, porque la blanquirroja no es tuya, no es de Pedro, no es de Juan, es de todos los peruanos. Es de todo. Y que cuando gana la blanquirroja, cuando Perú fue al mundial, lo aplaudimos todos y todos nos sentimos orgullosos de Perú, del país de todos los peruanos. Que pensemos en eso, que le apostemos a la democracia, que le apostemos al amor, a la solidaridad, a crecer y a trabajar en conjunto, a lo que es justo, a los derechos humanos, a la paz. Es muy importante, a la paz. Y mi mensaje es, somos libres, seámoslo siempre, como dice el himno del Perú, que lo que es maravilloso su mensaje. Los peruanos tienen que ser libres, seanlo siempre. Uno cree que la libertad, la democracia, la paz y la justicia están allí porque está en un texto constitucional o un tratado, y eso es lo más falso del mundo. Tenemos que sembrarlo, cultivarlo y defenderlo día a día. Nosotros lo perdimos y tenemos más de 20 años tratando de recuperarlo. Sean siempre libres. Así es, Paulina. Para terminar, digamos, esta entrevista, me gustaría sí escucharte sobre qué opinas de la candidata Keiko Fujimori, ¿no? Y su plan de gobierno y el modelo económico que plantea en los próximos 5 años si llegara a ser presidenta, teniendo en cuenta que en nuestro país sería la primera presidenta mujer en la historia de nuestro país, ¿no? ¿Cuál sería tu opinión al respecto? Bueno, creo que como mujer sería un paso muy bueno para el Perú de reivindicación del liderazgo femenino, que hay muchísimo en este país, desde los sectores sociales de las barriadas. Ahora imagínense la posibilidad de que tengamos uno de los países con una mujer de presidenta, ¿no? Obviamente apoyo el modelo económico, que es el mismo que tiene la Constitución planteada en estos momentos y que ha hecho que el Perú crezca y que se convierta en uno de los agroexportadores más importantes del país, de la región, perdón, y que abra el turismo de la manera que lo ha abierto y que los pescadores puedan exportar todo lo que hacen y que el Perú haya crecido, porque ha ido creciendo con unos emprendimientos maravillosos. Este es un país maravilloso, lleno de oportunidades. El modelo económico de la candidata a la presidencia, la señora Fujimori, es el modelo económico que ha funcionado en el Perú, que ha hecho que ha crecido el país de la forma tan positiva que lo ha venido haciendo el país. Este país es un país de emprendedores, donde ese modelo le ha permitido que la agroindustria crezca, que el turismo crezca, que el Perú se coloque en uno de los agroexportadores principales del mundo y de Europa. Es una cosa impresionante ver cómo los productos textiles en Europa son súper requeridos
Y eso es bueno, eso le ha brindado oportunidades también a los jóvenes a que puedan asistir a las universidades. Hay mucho que hacer, hay muchas brechas, definitivamente. Hay muchas brechas en educación, en infraestructuras, en derechos de las mujeres, lo tengo que decir, no me puedo ir de aquí sin decirlo. Así que si ganara ella, espero que los derechos de las mujeres mejoren también para todas. Para todas, no solamente las mujeres, sino para las niñas también. Creo que la educación debe también enseñar a valorar a las niñas, ¿no? Y brindar la oportunidad a las niñas, sin importar en qué parte del Perú se encuentre. Yo sugeriría que le apuesten a la democracia, a la libertad, a la educación y que vayamos en el camino corrigiendo lo que se tenga que corregir y que la palabra final la tienen los peruanos a través del voto. Así que todos a votar este 6 de junio. Así es, Paulina. Muchísimas gracias, Paulina, por compartir con nosotros este espacio de entrevistas, traernos tus ideas, tus reflexiones, tu testimonio a lo largo de tu carrera profesional y política que estás llevando a cabo acá en nuestro país y en diferentes partes del mundo, me imagino. Agradecemos también a nuestros seguidores que nos escuchan día a día. Y bueno, mañana estaremos a la misma hora con otro invitado especial también. Muchísimas gracias por seguirnos y escucharnos. Gracias. Hasta luego, buenas noches.